de las escalas métricas, y vamos a resumirlo así. Primero está el metro, o sea, en esta escala está el ser humano mide entre 1 y 2 metros. Después viene la escala de centímetros. En estos centímetros, imagínense el cerebro mide entre 13 y 17 centímetros. Más abajo de la escala de centímetros viene la escala de micras. Aquí están las moscas, miden 5 micras, 8 micras, todavía las podemos ver. Están los ácaros más chicos, miden entre 0.2 a 0.5 micras. Después viene la escala no, de milímetros, acá es milímetros, después viene la escala micras, disculpen. Este es milímetros, después viene la escala de micras. En la escala de micras estamos el cabello, mide 100 micras, las bacterias, una bacteria puede medir 5 micras, y después de las 1000 veces más pequeño vienen los nanómetros, y aquí estamos dentro del tamaño de los virus, de las nanopartículas, para que entiendan qué tan pequeño es esto. Es el ancho de la cadena del ADN mide 1 nanómetro, y no se puede ver ni siquiera con un microscopio convencional, necesitas un microscopio electrónico. En este mundo está la nanotecnología. Y la nanotecnología, cuando decimos manipula la materia, es importante porque la materia se define como es algo que posee masa y volumen y ocupa un espacio, y está constituido, o sea, está formado por átomos. Todo lo que está formado en nuestro universo y que está formado por átomos es parte de la materia. Por ejemplo, un terrón de azúcar, tú vas a ver los cristales, los átomos, o un terrón de sal, vas a ver cloro, vas a ver sodio, etcétera. Igual en el oro puedes tener el oro macizo, pero tú lo comienzas a particionar y puedes llegar hasta el tamaño de un átomo. Ya, un conglomerado de átomos que miden entre 1 y 100 nanómetros, estamos hablando de una nanopartícula de oro. Después hay que definir qué es un átomo. El átomo es la pieza principal, o es la unidad que constituye la materia. Está constituido por cargas eléctricas, y esto puede estar cuando un átomo está enlazado con otro átomo diferente, ahí forma una molécula. Y es aquí donde se separan lo que son elemento y compuesto. ¿Qué es elemento? Cuando el conglomerado es íntegramente de un solo tipo de átomo. Y cuando es un compuesto es cuando está enlazado con otro tipo de átomos. Por ejemplo, el agua. El agua es hidrógeno, oxígeno, la sal es cloro, sodio, etcétera. Hasta aquí, ¿han entendido? A ver, en los mensajes, por favor, digan sí, no, repito. Jálenlo al expositor, jálenlo. Ay, abuelito, te voy a poner de aquí a ¿para qué has hablado? Tu pregunta, batería. Yo tengo preguntas, espero tu respuesta, no te preocupes. Dale, Jorge, dale. Vamos, chicos, vamos. La nanotecnología estudia, y la nanotecnología muchos lo confunden como una formulación, porque estamos en el mundo de agroquímicos y estamos muy familiarizados con las nuevas formulaciones que salen, y se nos viene mucho a la mente la formulación micronizada, por ejemplo, microemulsionante, y nosotros relacionamos y pensamos que la nanotecnología es una formulación, que a las finales en realidad es un concepto totalmente errado. La nanotecnología estudia, manipula y rediseña la materia. Y esto este concepto no está enfocado netamente a lo agrícola, está enfocado como el concepto general de nanotecnología. Estudia la materia. La materia en estado fraccionado, o sea, fraccionada entre 1 a 100 nanómetros, toda la materia
se comporta totalmente diferente que en macromateria. Esto se debe a que las cargas eléctricas están más expuestas y la materia, los átomos están más expuestos, sus características se potencian. Un ejemplo que siempre doy es el oro, que es lo más visible, lo más común y lo que ya se está usando. El oro en nanopartículas es totalmente diferente que en macromateria. Por ejemplo, en nanopartículas el oro tiene una característica, se adhiere a células muertas. Los científicos han notado que las nanopartículas adhieren a células muertas o a material inerte, y esto ha permitido que ahora la medicina lo use para llevar medicina, droga, a células cancerígenas, hacer más eficiente las aplicaciones de diferentes fármacos o drogas para controlar diferentes tipos de cánceres o también virus. Un ejemplo son algunas de las vacunas contra el COVID están encapsuladas o están con nanopartículas que puedan identificar al virus. No necesariamente es oro. El oro también en nanopartículas es totalmente diferente porque ya no es amarillo. Conforme se particionan su coloración, sus características físicas cambian, no solo las químicas, sino ya no es amarillo, sino es rojo. Esto hace que la materia es totalmente diferente a escala macrométrica que a escala nanométrica. Es totalmente diferente. Otro ejemplo es la plata. Yo siempre les tomo esto porque la plata es muy común. Ahorita las nanopartículas de plata se comercializan en los desodorantes antibacteriales, en las cremas antibacteriales, en diferentes fármacos, incluso se hacen pinturas para los quirófanos, porque la plata en nanopartículas es un excelente bactericida y fungicida. O sea, incluso es más potente que el cobre y es más inocuo que otros tipos de compuestos bactericidas, fungicidas y viricidas. Ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia ya se fabrican, ustedes han de haber escuchado, las mascarillas con nanohilos de plata, porque la plata tiene efecto bactericida. Y es ahí donde la nanotecnología estudia la materia a escala nanométrica y redescubre nuevos usos y nuevas aplicaciones de la materia que pueden ser aplicadas en la medicina, en la industria, en diferentes actividades como la agricultura. Después está manipula. ¿Qué significa manipula? Recuerden, la materia está compuesta por átomos y estos átomos son maleables y la nanotecnología ha descubierto cómo manipular estos átomos y ordenarlos y poder fabricar máquinas o compuestos a escala nanométrica. Esto lo descubrieron junto con el microscopio electrónico, porque el microscopio electrónico no es óptico, sino es físico, o sea, identifica, es como si fuera un escáner, como que va forma. Y ahora la nanotecnología incluso por ejemplo, si ustedes ven las películas donde hablan sobre nanotecnología y se ven los robots pequeños, en realidad eso ya se está comenzando a trabajar, pero no con máquinas pequeñas, sino utilizando átomos. Por ejemplo, ya hay motores a escala nanométrica, por ejemplo, conformado por diferentes átomos y diferentes compuestos. Por ejemplo, si quieren movilizar un producto y pueda caminar solo o avanzar o movilizarse o desplazarse, lo combinan con otros átomos de otros compuestos que tienen, por ejemplo, efectos de repelencia, y esto le da movilidad a esta molécula o esta partícula. Y así, por ejemplo, pueden movilizar calcio, diferentes compuestos en industria, en medicina y ahora en agricultura. La nanotecnología al manipular puede fabricar compuestos o fabricar máquinas o fabricar estructuras o fabricar
lo que necesite ya a escala nanométrica. Esto no se puede ver ni siquiera con microscopios convencionales. Después está rediseña. ¿Qué rediseña? La materia, al igual, tiene una forma natural en la naturaleza. Un ejemplo es el carbón. El carbón en la naturaleza está formado por átomos y los átomos están apilados en láminas. Estas láminas le dan esa forma quebradiza al carbón, le dan las características químicas, físicas, pero lo que han hecho los científicos con nanotecnología se han dado cuenta que el carbón, si yo lo curvo, que saco las láminas, al sacar las láminas descubrieron un nuevo compuesto, que era el grafeno, que ahorita ya es parte de los adelantos, incluso el que descubrió el grafeno, el que pudo darse cuenta que el carbono ganó un premio Nobel, el carbono se puede poner en láminas, después se dieron cuenta que lo podían curvar mediante procesos y aparecen los famosos nanotubos de carbono. ¿Qué son los nanotubos de carbono? Tienen la misma, físicamente, la misma el carbón es el carbón, los átomos de carbón. La diferencia es que el carbón en forma de nanotubos es más resistente que incluso el acero. Y actualmente ya se usa en la industria aeroespacial, incluso en la agricultura, ya se está comenzando a usar para poder recuperar suelos, porque los nanotubos de carbono capturan o inmovilizan diferentes compuestos tóxicos, incluso radioactivos. No solo tiene características físicas, sino también características químicas de neutralizar. Y hay estudios, justo estaba leyendo unos estudios donde están aplicando nanotubos de carbono a suelos totalmente contaminados. Bueno, y entender que la nanotecnología no es una formulación, es una ciencia que estudia la materia para redescubrirla y ver nuevas aplicaciones, la manipula para poder fabricar nuevos compuestos o estructuras, o la rediseña, como si estuviera en su estado natural, le da otra forma del estado natural para poder obtener otros beneficios, como en el caso del carbón, obtener el grafeno o obtener los nanotubos de carbono que ahorita dan la ligereza del carbón, o sea, pero la resistencia del acero. Espero que hasta aquí ya me hayan entendido. Para entender también, cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de nanopartículas, porque siempre, o sea, estudia la materia a escala nanométrica, quiere decir a 1.000 millones de veces más pequeño que un metro. A este tamaño, la materia se comporta totalmente diferente que a escala macrométrica, pero hay que entender que esta unidad se llama nanopartícula. ¿Qué es una nanopartícula? Es una estructura diseñada, o sea, cuando digo diseñada, ha sido pensada en que se va a fabricar de esa forma. O sea, ha sido diseñada para que mida entre 1 y 100 nanómetros. Esto quiere decir menos que una micra. Esto no se va a poder ver con un microscopio, solo con microscopio electrónico. Ahora la ciencia puede fabricar estas máquinas. Y entre estas máquinas, entre estas estructuras o estas partículas, están, por ejemplo, por ejemplo, están las nanocápsulas. Con esas nanocápsulas se pueden fabricar diferentes compuestos y la agricultura puede fabricar pesticidas, fertilizantes con nanotecnología. Incluso ya hay técnicas para reestructurar ADN, por ejemplo, despertar diferentes cualidades que tienen ciertos organismos, activar genes, modificar genes. Eso lo utiliza mucho el mejoramiento genético, activar proteínas y diferentes compuestos biológicos del mismo organismo. Pero nosotros, cuando
pensamos en una nanopartícula, muchas veces pensamos en un círculo como el que estamos viendo, una estructura formada. En realidad la nanopartícula puede tener un sinnúmero de formas. Hay nanopartículas triangulares, rectangulares, y también hay en forma aleatoria, que es la que normalmente se usa pero voy a poner compartir sonido para que escuchen. Lo que normalmente se usa en medicina, en agricultura. Por ejemplo, esto lo he sacado de una conferencia de nanotecnología. Y ustedes saben que las membranas lipídicas, estamos hablando de una membrana lipídica, la membrana celular, estamos hablando de la cutícula es un lípido, son difíciles de pasar para otros compuestos porque tienen capacidades o características hidrófobas. O sea, la hidrofobia repelen el agua, repelen cualquier otra carga, porque es su naturaleza y es un mecanismo de defensa. Pero las nanopartículas pueden ser diseñadas para poder pasar estas membranas y poder ingresar a un organismo, sea animal o vegetal. Por ejemplo, y como les dije, la nanopartícula no necesariamente tiene que tener una forma geométrica, puede tener una forma aleatoria. Y esta es una imagen de computadora sacada de un microscopio electrónico, donde se ve que esta es una nanopartícula y cómo ingresa por una membrana lipídica. Lo voy a poner. Una nanopartícula es capaz de cruzar una membrana lipídica en forma activa. De hecho, en verde está la nanopartícula que protege el DNA. En fin. Por ejemplo, en lo que son para poder modificaciones genéticas, introducir medicamentos, se utilizan mucho las nanopartículas diseñadas para pasar membranas lipídicas como caballito de Troya. O sea, como caballito que lleve dentro un compuesto, un material genético o un medicamento, en el caso de agricultura, nutrientes, etc. O sea, incluso ahora se puede, gracias a la nanotecnología, como podemos alcanzar el tamaño del ADN, incluso se puede activar diferentes mecanismos, se puede diseñar que la nanopartícula puede corregir diferentes, por ejemplo, activar, cuando decimos activamos mecanismos de defensa, las plantas tienen mecanismos dormidos o inactivos dentro de su genoma, y lo que hace la nanotecnología es los despierta. Eso son diseñadas, estas partículas son diseñadas, fabricadas con un fin específico solo para que cumpla la función para la que ha sido fabricada. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, no sé si usted... Bueno, hay dos formas de llegar al tamaño nano o dos formas de fabricar una nanopartícula, porque muchas veces pensamos, la molemos y hasta el tamaño nano, y en realidad no está tan mal ese concepto, pero hay dos formas, la decimos top-down, que significa tengo una materia y la fracciono hasta el tamaño nano y le doy una forma hasta el tamaño nano, o disgrego todos los átomos y consigo átomos de carbono, átomo de magnesio, y comienzo a usarlos, esos átomos, para fabricar un compuesto al tamaño nano. Cuando yo disgrego la materia se llama, bajo la técnica top-down, cuando la construyo se llama bottom-up. Eso significa que hay dos formas de construir una partícula de 1 a 100 nanómetros, diciendo disgregando, moliendo las nanopartículas de oro. O sea, nanopartículas de oro, o sea, entran a un nanomolino y muelen el oro hasta tenerlo entre 1 a 100 nanómetros, pero lo muelen bajo una forma.
O también cogen las nanopartículas de oro y las mezclan con fierro, calcio y otros elementos que les puedan dar otra característica y forman una partícula que mide entre 1 y 100 nanómetros. Bajo la forma de... Esto es totalmente diferente a una formulación. Por ejemplo, en las formulaciones sabemos que son, por ejemplo, el metomilo, tú lo llevas a un microscopio y el metomilo diluido y tú puedes ver las partículas al tamaño de micras y puedes medir incluso el tamaño de las partículas porque son visibles en un microscopio convencional. Incluso los microemulsionables, que es lo último que está apareciendo que supuestamente último está apareciendo, en realidad son tecnologías, todos los compuestos o los productos que están fabricados siempre están al tamaño de micras. Y si entendemos como que micra es muy grande, una bacteria mide 5 micras y no la podemos ver a simple vista, solo con un microscopio. Cuando la materia fabrica nanopartículas bajo la técnica de top-down, o sea, un nanomolino, moler y darle una forma, o sea, la materia se le da una forma específica, o sea, puede ser un triángulo, un rombo, diferentes con el objetivo, por ejemplo, el oro en forma de pirámide tiene una característica muy diferente al oro en forma de esfera y diferente a otras, por ejemplo, en el caso del cloro, el cloro es muy soluble, se utiliza para disolver, para matar, es muy soluble porque se utiliza para desinfectar piscinas, lo utilizamos eso. Pero, por ejemplo, el cloro le dan una forma específica, generalmente la forma triangular, y el cloro se comporta, aquí no se ve muy bien, pero ustedes vean, es un polvo, lo metes al agua y ya no es soluble, es hidrofóbico. Igual el hierro yo lo particiono a menos de un nanómetro y ya pasa a ser casi líquido, incluso ahora ya se está utilizando en en diferentes industrias, por ejemplo, acá ven el hierro como un gel que se comienza a mover y se utiliza en diferentes industrias. Pero esto es fraccionar la materia y darle una forma específica. A esta se llama top-down. Después viene la bottom-up. La bottom-up fabrica, o sea, utiliza átomos para fabricar y ponerlos en una forma. Por ejemplo, los que han hecho motores, con con átomos, tomando los átomos y poderle darle por ejemplo, el átomo de hierro con el átomo de calcio se repelen y al repelerse pueden dar movimiento y poder formar un motor. Estoy hablando así aleatoriamente. Por ejemplo, pueden construir con los átomos diferentes estructuras que puedan avanzar dentro de un organismo. Esto todavía está en desarrollo, pero va a aparecer, esto se va a venir muy fuerte en los siguientes años, porque ya la ciencia está avanzando de una manera muy apalancada. Miren nomás sus celulares antes cada 2 años era obsoleto, ahorita cada un año los programas ya te están pidiendo actualizaciones. La ciencia está avanzando a pasos agigantados. Pero bajo un bottom-up lo más usado son las nanocápsulas. ¿Qué son las nanocápsulas? Como dice, una cápsula del tamaño de 1 a 100 nanómetros que tiene un principio activo. Acá yo le puedo poner lo que sea acá adentro. O sea, nutriente, un compuesto, tiene una estructura que estabiliza la partícula, como decir las columnas de una casa, una estructura que le da solidez y tiene una cápsula que lo cubre. Al cubrirlo, el ingrediente activo queda protegido y no interactúa con el medio ambiente o no interactúa con otros compuestos, lo que garantiza que para lo que esté diseñado este principio activo pueda actuar. Por ejemplo, en medicina con la lucha contra el cáncer,
estas nanocápsulas ingresan las drogas o los fármacos y solo son liberadas en las células cancerígenas y no en el transcurso de donde va, de que muchas veces puede ser asimilado por otros órganos o por otras partes de nuestro organismo, y ahí es donde pierde efectividad. En agricultura pasa con los fertilizantes, los aminoácidos, por ejemplo, diferentes compuestos que aplicamos al suelo, y los microorganismos los microorganismos o el mismo suelo lo inactivan, los microorganismos lo consumen y eso le quita eficiencia, y es por eso que muchos de los fertilizantes tienen 40% de eficiencia, 30% de eficiencia, y es solo ese 30% que pudo capturar la planta y el resto se perdió por diferentes motivos, sean biológicos, ambientales, etc. Estas cápsulas están hechas para proteger el ingrediente activo. Y esto es lo que más se usa, y es parte de lo que es de la tecnología que desarrolla Geolife, fabricar bionanocápsulas o bionanopartículas. Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. William ya se durmió, creo. Bueno, chicos. No, tío, no me he dormido. Esperando que acá esta gente las preguntas ya directamente. No, te estaba molestando, William. Mire, la nanotecnología parece una ciencia futurista, pero en realidad la nanotecnología ya está en nuestro día a día. Por ejemplo, medicamentos que nosotros desconocemos que estén desarrollados con nanotecnología, están desarrollados con nanotecnología. Un ejemplo, las gelatinas dietéticas. Por ejemplo, los encapsuladores de olores o productos que ya hay en otros países, venden, por ejemplo, atunes que no huelen a atún, pero sí saben a atún. O sea, encapsulan los aceites esenciales del atún que evitan que estos se liberen o se volatilicen, y al no volatilizarlo no lo leemos y el compuesto queda capturado y nosotros lo asimilamos mejor. Se está usando en las energías renovables. Ahora, por ejemplo, los paneles solares son más eficientes porque están desarrollados con compuestos con nanotecnología. Los celulares, pensamos que los celulares por los nanochips, por los microconductores, compuestos, es la nanotecnología. En realidad, la nanotecnología está en cómo fabrican sus partes. Por ejemplo, el Gorilla Glass, la lámina de las pantallas, los LED, los compuestos de los LED, los compuestos químicos de los LED, los compuestos químicos que van en los transitores están desarrollados con nanotecnología. Por ejemplo, los desodorantes antibacteriales, muchos de los desodorantes, por ejemplo, el Rexona antibacterial, diferentes, usted bien, y hay una que ahorita están con código, y ese código es nano-AG, nanopartículas de plata. Manuel, apaga tu micro. Y esto permite que esté en nuestro día a día ya. Las tarjetas de crédito, pensamos que es el chip, pero en realidad es el compuesto el químico con el que está fabricado el chip, está desarrollado con nanotecnología. Por ejemplo, las memorias, diferentes compuestos, los LEDs, el plasma de nuestros televisores están desarrollados con nanotecnología o contienen compuestos químicos con nanotecnología. Y ahí la nanotecnología está en la comida, en la medicina, en el transporte, en la electrónica, en la construcción, en las prendas. Yo me he comprado hace poco por internet un día se los voy a mostrar, una casaca que por más la mojes, no se moja, o sea, no se ensucia porque está compuesta por nanopartículas que son hidrófobas, o sea, repelen el agua, y eso permite que no se moje. Y por cosméticos ahora la nanotecnología es parte de nuestro día a día, y ahora ya está en la agricultura. Y en la agricultura, la nanotecnología ya ha entrado, o sea, acá es nuevo, pero en realidad
Ya en el 2014 yo ya escuchaba en Israel de nanofertilizantes, ya escuchaba de diferentes compuestos con nanotecnología, pero acá es nuevo y eso hay que aprovechar, que tenemos esto como novedad. Incluso ya Red Agrícola ha publicado un artículo con nanotecnología que no era de nosotros, o sea, está captando interés en el público y tenemos que subirnos a esa ola. Por ejemplo, en nanotecnología que puedo utilizar para la modificación genética de cultivos, para la protección de cultivo. Hay un sinnúmero de artículos, por ejemplo, con nanopartículas de silicio para controlar plagas y enfermedades, como nanosensores. Ahora ya se están estudiando ciertos compuestos de nanopartículas que se adhieren a hongos o se adhieren a células muertas del, de la planta y son rastreables. ¿Qué significa ser rastreable? O sea, yo puedo como pasarle una ecografía y puedo identificar qué área está muerta del cultivo y poder tener datos para poder generar una estrategia, o también que me puedan dar información del cultivo, o sea, temperatura, movimiento vascular, etcétera. Esos son los nanosensores que ya están comenzando a aparecer. Después vienen contra el estrés vegetal. También las nanopartículas ya están, nosotros comercializamos Efersil. Efersil en forma de ácido ortosilícico forma una película en la planta dentro de la cutícula, a diferencia de otros silicios que la forma encima de la cutícula. Al estar dentro de la cutícula, esto permite que la planta tenga mayor resistencia a estrés biótico o a estrés abiótico. Después, para el tema del suelo, o sea, las nanopartículas son muy usadas ahorita de calcio para dispersar sales, de magnesio, de silicio, y leonardita en nanopartículas es 10 veces más eficiente que la leonardita en estado natural o en una molienda a tamaño de micras. Es más estable, incluso varios se han dado cuenta que nuestro nanohumic tiene pH 7 en una solución y no se decanta, no se precipita. Esto en el suelo lo convierte en el suelo como un excelente coloide que retiene nutrientes y agua y mejora la eficiencia de retención de agua y suelo. Estoy hablando del tamaño general, no necesariamente estamos hablando de las características de los productos que tenemos, que sí tienen estas características, pero esto es lo que ya se está dando en el mundo. En el tema de producción, esto permite tener mejor producción. Por ejemplo, Vigor. Vigor tiene diferentes compuestos que ayudan a que la planta supere fases de estrés y acorte procesos metabólicos y esto la haga más productiva. Y así la nanotecnología puede fabricar para la agricultura empaques alimenticios biodegradables, compuestos totalmente que puedan reemplazar incluso o lo natural. Por ejemplo, ahorita hay justo estaba leyendo una nanopelícula que puede ayudar a conservar a las frutas por diferentes, eh, incluso por años, que fue una técnica que ha sido desarrollada para la industria espacial, pero ahora ya se está comenzando a liberar para la industria convencional. Agricultura de precisión, nanosensores, diferentes compuestos y productos nanoenvasados. Aquí estamos nosotros, nanofertilizantes, nanofungicidas, nanopesticidas, fitoprotectores. Después se está utilizando la nanotecnología en la genética, por eso ahora es más fácil, cada vez aparecen más variedades, porque se pueden utilizar la nanotecnología para poder hacer modificaciones genéticas. Y después, no necesariamente una nanopartícula te va a dar una modificación genética, sino que la utilizan como herramienta. O sea, tienen que diseñar cómo fabricar un martillo para clavar, fabrican el martillo en nanopartículas para clavar un gen exclusivo. Y también los nanoalimentos, de alimentos que tengan los compuestos, por ejemplo, ya se está hablando
ustedes han visto las películas donde tomaban una pastilla y tenía todos los nutrientes y todo lo que eso, en realidad no está descabellado, ya están trabajando con compuestos que puedan suplir diferentes requerimientos nutricionales en el ser humano a través de nanopartículas, y esto generalmente se está pensado mucho para la industria militar y la industria aeroespacial. Especialmente la industria militar está trabajando mucho con lo que son nanoalimentos, y hay muchos papers de este tema. La nanotecnología en la agricultura ya está comercializando y hay un sinnúmero de empresas ya vendiendo productos con nanotecnología. O sea, esto en cualquier momento nos cae competencia en el Perú, porque nosotros estamos levantando mucha expectativa, estamos levantando mucho y tenemos que aprovechar la misma ola que estamos generando, nos tenemos que subir. O sea, tenemos que ser los pioneros en la difusión y quedar como los pioneros en nanotecnología en el Perú. Yo les comento, por ejemplo, ustedes han escuchado del Bacillus thuringiensis biospore. Es un producto chino, yo lo comercializaba cuando estaba en Farmagro. No es el original, pero como fue el primero y aprovecharon la ola de ser el primero, uno de los primeros, se quedó como el referente del mercado. El resto que pintan, así sean de laboratorios reconocidos. O sea, ser el primero nos permite tenemos que ser los primeros para aprovechar esa fama y poder llegar a más clientes. Es por eso siempre insisto de que la línea, y es importante que ustedes conozcan qué es nanotecnología, de dónde viene, cómo se fabrica, porque tenemos que ser los líderes en nanotecnología. Y hay empresas en el mundo que están comercializando productos a base de nanofertilizantes, ácidos súmicos, mucho silicio en nanopartículas. Hay muchos papers, investigaciones de silicio en nanopartículas. Por ejemplo, estaba leyendo a pedido de Félix y de William, que ahora las nanopartículas de silicio se están utilizando en la bioremediación de suelos salinos y sódicos, y Félix y William han visto el efecto de Fersil o sea, la planta es más productiva y más resistente cuando ha sido aplicado con Fersil y crece en un medio, en un suelo salino sódico. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Uy. Se fue. Hola, hola. Sí me escuchan, ¿cierto? Marco, ¿qué tal? Sí está entendible la charla. ¿Qué tal, César? Jorge, te habla de Jean-Pierre, sí, está bien, está interesante. Estamos escuchándote. Qué bueno, qué bueno. No se le entiende, César, creo que está con poca señal. Pero gracias. Sí, la verdad que me he preparado bastante. He estado leyendo. Voy a abrir un book en el Zoom para poder, en el OneDrive, para poder colocar estos papers. Muchos están en inglés. Yo ya he visto la forma como traducirlo para poder compartir, para poder, porque esto se viene como una ola fuerte en la agricultura, y nosotros ya estamos formando esta ola en el Perú. Los beneficios de la nanotecnología en la agricultura se definen en 5: en mejora en el manejo agrícola, en la calidad de la producción, en lo logístico, en el medio ambiente y en el consumidor final. Eso es importante porque muchas veces hemos manejado solo mejores costos, mayores dosis, mejor concentración, pero yo los he separado en 5 categorías. En el manejo agrícola, la nanotecnología, los compuestos pueden traer un sinnúmero de ventajas y nuestros productos están muy relacionados con estas ventajas.
el manejo. Por ejemplo, la nanotecnología puede aumentar la eficiencia en el consumo de agua. O sea, ya hemos visto en el mundo, ya están comercializando incluso un tiempo estos geles que también están con biopolímeros desarrollados con nanotecnología, pero también está la leonardita en forma de nanopartículas. O sea, nosotros comercializamos NanoUmic, y NanoUmic puede elevar hasta un 30% la retención de agua, o sea, es mucho más que un 30% más eficiente que un ácido húmico convencional, con la ventaja que utilizas solo medio kilo o 1 kilo por hectárea, que reduce sustancialmente el costo por hectárea y mejora la eficiencia. Varios clientes nos han dicho que han visto muy buenos resultados. Creo que esta es una buena oportunidad para poder entrar con un producto diferenciado. Mejora la absorción de nutrientes, de nutrientes y agua, tanto vía foliar como vía suelo. Como siempre yo lo menciono, una nanopartícula es 1000 veces más pequeño que una micra. Y una apertura estomática mide 10 micra. Una nanopartícula puede ser 10.000 veces más pequeña que una apertura estomática. Puede ingresar. Si bien es cierto, las aperturas estomáticas son muy hidrófobas, pero al estar esta partícula tan pequeña puede entrar en diferentes formas. También las nanopartículas pueden pasar membranas lipídicas y pueden entrar al torrente, entrar a la planta y movilizarse con el menor gasto energético. Para la planta no es lo mismo mover un cubo, o sea, mover una piedra que es un producto al tamaño de micras, que mover un granito. O sea, es más fácil moverlo en nanopartículas que movilizarlo de manera convencional del producto, que le sirve para vender a otro producto y no está esperando de hacer ensayos y no está esperando el que se tienen que hacer ensayos. No, Félix, ya lo mismo que vende es su ensayo para poder vender, y así él va generando conocimiento y lo mejor de todo, está generando confianza en el productor.